desde la CIJUSO, del cual hoy actúo como representante en mi carácter de secretario de esta fundación, que como ustedes saben, tiene como objeto ser el brazo académico de la colegiación, y tanto en el ámbito investigativo como en el ámbito de capacitación. Hemos puesto como objetivos intentar no solamente dedicarnos a la capacitación habitual de los temas que en general la mayoría de los abogados ejercemos, que son las temáticas más comunes del ejercicio profesional, las que más nos llevan a tribunales o las que más nos demandan nuestros clientes, sino empezar a trabajar aquellos temas que creemos que son incumbencias que nosotros no debemos abandonar, porque como aquel aforismo político, todo espacio que se cede se pierde y lo ocupa otro, y nuestra obligación como colegiales, como dirigentes colegiales que somos, inclusive los miembros de la CIJUSO y yo, que además de ser secretario de esta institución, soy presidente del colegio y por lo tanto miembro del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la provincia, estamos convencidos de que la CIJUSO tiene que ser, y todos los colegios tienen que ser, una herramienta para generar un desarrollo de la capacitación en todas las áreas del derecho, que además reconocen otras posibilidades, otros andamiajes. No es casual que yo haya aceptado y haya impulsado junto con la propuesta de Lisandro, de Jean Paul y por supuesto de los expositores, el doctor Biancardi y la doctora Britos, pero que han venido a acompañarnos en este esquema. No es casual que hayamos adherido, porque uno de los principales promotores de empezar a trabajar desde mi trabajo personal y académico en el tema del riesgo soy yo. Justamente estamos llevando adelante una investigación desde una universidad nacional desarrollando justamente el tema de la gestión del riesgo y la relación que tiene el riesgo y la responsabilidad. Pero no esta visión que solemos tener los civilistas o los comercialistas de pensar en el riesgo solamente en el riesgo de la cosa riesgosa, el automotor, el trabajo, la organización laboral, que por supuesto son un aspecto del riesgo, sino pensar en todos los aspectos que influyen sobre el nuevo eje de la sede de derechos, que es la empresa. Porque también sostenemos con Javier Duá, padre, que el nuevo eje del Código Civil y Comercial, del desarrollo de la actividad económica y jurídica privada, está en la empresa. En la empresa todos nos referenciamos, y cuando hablamos de empresa no hablamos solamente de la empresa comercial, sino de la empresa en sentido amplio, de toda aquella organización destinada a lograr la satisfacción de necesidades de cualquier tipo y obtener los recursos para ello. O sea, cualquiera que busque un fin económico en su sentido más lato, incluyendo los fines espirituales o de satisfacción, porque además nos lleva esto a lo que conocemos hoy como responsabilidad social empresaria, que ya no es un concepto nuevo, ni siquiera es un concepto romántico, como algunos lo pensaron. No se trata de hacer responsabilidad social empresaria sosteniendo que ayudo a una ONG para salvar el medio ambiente o que hago actos de caridad con algún barrio humilde cercano. Eso no es responsabilidad social empresaria hoy. Hoy es pensar en la sustentabilidad, es pensar en el compliance, es pensar en un correcto desarrollo de los recursos humanos. Si yo pienso que debo ser responsable socialmente, debo empezar por mi propia gente, con mis propios empleados. Entonces, si yo tengo trabajadores en negro, si yo abuso de mi autoridad, si yo genero conductas disvaliosas o las autorizo, si yo fomento conductas que aunque no sean no transparentes, aparentan serlo, en todos esos casos en realidad no estoy haciendo una verdadera política de responsabilidad social. Y hoy por hoy la responsabilidad social ya no se acota en aquellas que pueden influir en cuestiones de tipo ambiental, sino en cualquier empresa que de una forma u otra esté afectando los intereses sociales o comunes de la comunidad. Entonces,
vuelvo a decir con mucho entusiasmo que me pone muy contento poder inaugurar este primer módulo y esta primer charla, felicitar a los expositores a quienes acabo de mencionar y agradecerles el esfuerzo que están haciendo, porque no es fácil llevar adelante este tipo de tareas, sobre todo en temas que si bien no son nuevos, no han sido desarrollados con la plenitud que hoy pretendemos hacerlo en este curso. Así que hay amigos, hay gente de mi mayor respeto, y a todos ellos les doy las gracias. No quiero extenderme más, darle la palabra a quien creo que es el primer expositor, me dirán ustedes porque ahí estoy un poco perdido, pero los quiero poner en consideración para que empiecen ya el curso, que es lo que importa, y bueno, y saber que la CIJUSO en esto y en todo lo que ustedes propongan desde los distintos lugares, no solamente de la provincia, sino de nuestro país, porque tenemos ahora un reciente convenio firmado con la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Estamos dispuestos a extender estas capacitaciones, a llevarlas a todos los rincones y a fomentar muy especialmente las actividades como estas, que tienden a fomentar las nuevas incumbencias, las nuevas formas de ver el derecho, a ver el derecho no solamente como una isla donde solamente nos encontramos en tribunales, sino también en el asesoramiento, en el compromiso, en la gestión. A veces nos pasa que los abogados nos ponemos de nuestro lado técnico y nos olvidamos que quien gestiona, quien asume los riesgos, también debe entender qué riesgos asume, pero debe tener la flexibilidad de quien lo asesora para saber hasta qué punto los asume y hasta qué punto no. Porque administrar riesgos no significa hacer desaparecer los riesgos nunca desaparecen, cualquiera de ellos. Entonces, para saber gestionarlos tenemos que conocerlos, tenemos que saber cómo se comportan, tenemos que saber cuáles son sus alcances, y creo que este curso va a ser más que óptimo para ese fin. Bueno, muchas gracias, de verdad, en nombre de la CIJUSO, en nombre del Colegio de Abogados de Morón, y por supuesto, auguro un éxito a esta y a las jornadas que van a seguir. Gracias, Jorge. Le doy la palabra a Lisandro, a Jean-Paul, no sé quién es el que le corresponde ahora. Voy a empezar yo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, gracias Jorge, gracias al colegio y específicamente y especialmente a la Fundación CIJUSO por darnos esta oportunidad. La verdad que como venimos hablando hace un ratito, esta es una temática que, bueno, desde lo personal, puntualmente con Lisandro venimos incursionando esto desde el año 2000, donde ya por esa época solo había algunas referencias o algunas, lo que eran las recomendaciones de la GAFI. Y hablar en la Argentina sobre estos temas realmente era algo como instalarlo, más que nada era como algo impensado. Yo como primera medida, y después voy a dejar realmente a los especialistas en el tema y que además de ser especialistas tienen un labor práctico, con lo cual la mirada no es solo de lo teórico, sino específicamente de la gestión, por los cargos que han ocupado y por los puestos que han tenido, tanto en el ámbito público como en el privado. Pero quería hacer una referencia específicamente llevando un poco lo que decía Jorge en cuanto al riesgo y pensar esto como, en realidad nosotros lo planteamos como un seminario de práctica profesional en gestión de riesgos, ¿bien? Este seminario en esta primera etapa, y bueno, dadas las particularidades de este año y que también han sido las agendas y que ha sido bastante complejo, vamos a iniciarlo con este módulo que es el específico de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, pero que en realidad tiene tres pilares, ¿bien? Uno, propiamente dicho, que vamos a exponer en estas tres clases, y las que los invitamos a participar, que seguramente van a ser ya al comienzo del año que viene, que son los otros dos pilares, que sería la parte de gobierno corporativo y compliance, y lo que es específicamente defensa de intereses corporativos y auditorías legales. Bien, todo ese conjunto de elementos hacen de alguna manera lo que nosotros entendemos hoy como los elementos necesarios. Gracias, estoy compartiendo. Gracias. La tecnología, el trabajo en equipo, porque estamos conversando justo acá juntos. Aquí hay una pequeña
gráfico donde podemos identificar cuáles son los tres pilares de lo que nosotros entendemos como el riesgo a analizar, algunos más, tal vez hoy más en boga que otros, específicamente. Tengo mucho retorno, ¿vamos a escuchar? Específicamente a partir de la sanción de la ley penal empresaria y demás, lo que hoy creo que de alguna manera está un poco más, no sé si el término preciso sería de moda, pero bueno, tal vez es más común escuchar hablar, que es la parte de gobierno corporativo y compliance. Más específicamente hasta ahora, yo creo que en el sector privado, pero bueno, lo que es la gobernanza corporativa también está teniendo mucha, y lo que es a partir de la transparencia, en el sector público también. Específicamente, bueno, me ha tocado verlo, por ejemplo, hoy por hoy en toda la parte de lo que es obras públicas y demás, y donde en realidad se está intentando establecer determinados estándares y poder, a través de la tecnología inclusive, poder empezar a generar determinados controles que hoy por hoy no existen. Yo me detengo un poco en este tema porque siempre hablando de esta cuestión de la prevención de lavado como que algo muy lejano inclusive para los abogados en general. Y por eso hacía esa reminiscencia ya del año 2000, que después, bueno, con mucho más rigor técnico lo va a poder explicar Lisandro. Pero acá me parece que es muy interesante poder hacer un análisis de la evolución de lo que fue la normativa y específicamente también como para entender cuál es la incorporación de todos estos preceptos, todos estos marcos normativos a la vida interna de nuestro país. ¿Bien? Yo recuerdo en el año 2014, por ahí un tema más vinculado a la colegiación. Nosotros, Lisandro puntualmente en el 2014 en una de las reuniones de la coordinadora de cajas, fue como la primera introducción en el tema, puntualmente, no específicamente a la provincia de Buenos Aires, sino en general, porque era la coordinadora de cajas nacionales, donde explicamos un poco, y él hizo todo un gran desarrollo de cuáles eran las implicancias específicas de si las cajas profesionales eran sujetos obligados o no, y que en realidad las cuestiones eran mucho más complejas y más vinculadas a las distintas ramas o las distintas actividades que esas mismas cajas, que tal vez per se como persona, como entes públicos no estatales, no estarían incluidos en la denominación típica de sujeto obligado, pero sí la necesidad y la importancia de analizar todas las actividades del otorgamiento de préstamos o de las vinculaciones con mutuales, que en definitiva, de una manera indirecta o de una manera secundaria, lo tornarían como sujetos obligados. Cuento esto más que nada también porque en ese año, ya hace casi 6 años de esa reunión, la verdad que nos miraban como diciendo, bueno, ok, pero en la medida que la UIF no llegue y que nos haga requerimientos específicos, a nosotros la verdad que les podía interesar mucho desde el plano teórico, pero en definitiva no había implicancias prácticas. Bien, creo que eso es lo importante para que hoy por hoy nosotros nos vemos como básicamente, no exclusivamente, pero en general estamos hablando con personas del derecho, de cuáles son las implicancias prácticas de estas cuestiones. Y realmente en ese momento era real, porque uno decía, bueno, ok, está bien, sí, la verdad que los temas son súper interesantes, pero nosotros, hasta que no tengamos una sanción o una intimación o algo del órgano rector, la verdad que salir a contratar a alguien o para que hagan este tipo de análisis previo, bien, y ahí eso es lo importante, ¿no? En esta cuestión conceptual de decir, ¿qué posición tomamos nosotros, inclusive como abogados? Es decir, ¿qué tipo de tarea tenemos que hacer? ¿Siempre sobre el hecho concreto o tratando de tener una visión mucho más macro y tratar de analizar y de prevenir cuáles a través de las matrices, a través de determinados indicadores, donde se puedan detectar esos potenciales riesgos para poder mitigarlos, ¿no? Y que después no sea siempre la labor del abogado de ir sobre el caso concreto, sobre el hecho ya producido.
En ese sentido, me parece que es muy interesante poder hacer un análisis real de cuál fue la evolución de las normas esas de fines de los 90 al estado actual del tema. Y bueno, en realidad también quería hacer hincapié en esta cuestión de decir, no tomemos esto como algo puntual que tenga que ver solamente con la parte de prevención de lavado, que sí, indudablemente es, creo que una de las partes más importantes, pero que esto se nutre con otras cuestiones que son tanto las medidas de gobierno corporativo, tanto en el sector público como privado, o sea, lo que es compliance, y también mitigar los riesgos a través de las auditorías legales. Auditorías legales y de gestión. Hoy por hoy, tal vez nosotros en la práctica, que llevamos mucho tiempo haciendo esto, pero siempre más vinculado en principio con el sistema financiero, que siempre fueron los clientes que, digamos, que por descarte tuvieron estas necesidades, pero que hoy ya está mucho más abierto. Lisandro tiene mucha experiencia en el tema, que está vinculado con cooperativas y mutuales, y todos los otros, digamos, sujetos que de alguna manera tienen esta necesidad. Y como bien decía Jorge, o sea, no limitarlo inclusive a eso, sino toda empresa o toda organización que de alguna manera necesite tener un adecuado análisis para poder detectar y de esta manera poder mitigar los riesgos futuros y no necesariamente solamente los riesgos actuales. Bien. Bueno, en principio le voy a dejar paso a los ilustres colegas, que son los especialistas. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, gracias Jorge, Jean-Paul, Jorge Rossi también en la organización. Bienvenidos también, además de los colegas, veo algunas caras conocidas de otras profesiones. Inclusive tenemos una gran expositora y especialista práctica y contundente en el tema, como es la doblemente titulada contadora y licenciada en administración María Laura Britos, a ver, hago esa introducción. Bueno, obviamente Agustín Biancardi, un amigo, colega también, abogado, pero hago esa introducción y siguiendo la línea de lo que marcaba Jorge y Jean-Paul. Nosotros como abogados, desde nuestra profesión, hemos perdido un montón de terreno en diversas materias que, sin ir más lejos, la discusión eterna y de hace años con los escribanos respecto de las sucesiones y de un montón de tareas que son propias del abogado, cómo se fueron perdiendo. Y en todo lo que tiene que ver con servicios corporativos, o sea, generalmente los contadores son los que toman las postas. Y lo digo desde un punto de vista de esto que hacía mención Jean-Paul. Es más, nosotros nos formamos en un estudio de contadores, básicamente, en todas estas áreas. Y nosotros teníamos un rol como abogados de, bueno, desde el punto de vista legal, ¿qué es lo que hace el abogado en este tipo de cuestiones? O sea, nosotros empezamos haciendo auditorías legales. O sea, hablar de auditoría es hablar de un tema muy prácticamente contable. O sea, y si vamos específicamente a lo que vamos a ver en el curso de prevención de lavado, la auditoría que se exige no es una auditoría contable. O sea, acá veo otra colega contadora, la contadora Palma, Valeria, que la veo ahí, especialista en temas tributarios, que lo hemos debatido enormemente, este tipo de cuestiones, y cómo la interdisciplina es necesaria en estos casos. Ahora, nuestra profesión tiene algunos detalles que se pierden cuando esto se corporativiza, o vienen grandes estudios básicamente de contadores, los Big Four o Big Five en algún momento, y trabajan sobre todos los temas. O sea, nosotros hacíamos ese cuadro que yo les compartía, donde si vemos los 3 ejes que nosotros vamos a desarrollar, y ya nos vamos metiendo en el primero de ellos, si vemos los 3 ejes, tanto lavado de activos como gobierno corporativo compliance, que vino acompañado a partir del año 2017-18 con lo que es la ley de responsabilidad penal empresaria, en realidad responsabilidad penal de las personas jurídicas, que ya teníamos antes
responsabilidad penal social, responsabilidad penal empresaria, como mencionaba Jorge Frega, y a su vez tomado con lo que es la auditoría legal. Y en la auditoría legal, independientemente de la mención que hizo Jean-Paul respecto del trabajo que se hace en bancos, o aquellos que tienen masivamente que recuperar algo que dieron y no lo están pudiendo recuperar, en definitiva es defensa de intereses corporativos, porque lo mismo trasladado a mutuales y cooperativas es exactamente la misma situación. Y si lo llevo a otra parte del sector público o al sector privado, podemos verlo en la mención que hacía de las administraciones de rentas o las direcciones generales de renta de todas las distintas jurisdicciones, inclusive de provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma, y los propios municipios y comunas o intendencias, sean departamentos, sean partidos, como estén distribuidos internamente en cada una de las provincias. Digo, cada uno de esos lugares tienen un posicionamiento, le podemos decir corporativo o no, pero tiene un posicionamiento respecto a recuperar o a defender un interés. Y si lo vemos desde el punto de vista del mercado asegurador, por ejemplo, hay que defender en el mercado asegurador nuestra profesión desde el punto de vista de la legitimación pasiva, de defender un reclamo, un siniestro, lo que sea, visto desde la empresa. Entonces, todas estas incumbencias que son muy específicas para casos concretos, sí tienen un planeamiento. O sea, y el planeamiento es lo que nos parece a nosotros interesante profundizar y ver, por eso es un seminario más amplio. O sea, hoy hablar de prevención del lavado de dinero, que es lo que vamos a hablar hoy, los próximos 2 encuentros, yo lo tomo siempre como una referencia de obligación. O sea, las empresas tienen la obligación de tener un programa de prevención, de tener y de cumplir ciertas políticas que incluyen, a su vez, una capacitación de todo el personal. Ahora, esa diagramación o esa obligación que tienen cada uno de ciertos sujetos definidos por la ley es trasladable a todas las empresas. Y por eso me fui derecho a lo que es responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hoy hablar del programa de integridad, o sea, todos hablan de programas de integridad. El programa de integridad lo tienen que tener todas las personas jurídicas, porque es su vinculación, como decía el doctor Iturraspe, Jean-Paul, es su vinculación con el sector público. Y muchas empresas tienen esa correlación con el sector público, pero es mucho más profundo aún. O inclusive, hoy hablar de compliance es hablar de lo que es una cuestión de interrelación corporativa interprivados. O sea, yo he visto en el ejercicio de mi profesión cómo las propias corporaciones se comunican intercorporacionalmente, o sea, un banco con una compañía de seguro, o mercados de capitales, cómo se comunican con distintos entes del sector financiero, preguntándole y pidiéndole información sobre ciertos estándares que tienen que tener dentro de sus empresas. Y ahí es donde nosotros entramos como profesionales del derecho. Y ahí es donde nosotros tenemos que interactuar con las otras profesiones, básicamente los contadores y los profesionales de ciencias económicas. Escribanos también, y podemos seguir viendo sector por sector. Pero bueno, la idea, pasando a la primera parte del módulo y con esta introducción que yo ya fui adelantando algunas cosas, la idea es ir viendo prevención del lavado de dinero, o sea, nosotros tenemos una práctica que es común con el doctor Biancardi, que es interrumpirnos habitualmente, con María Laura también. Bueno, y eso es lo que hace lo interesante de las capacitaciones. En los otros módulos va a interactuar un poco más el doctor Iturraspe, con su especialidad en temas de auditoría y de cumplimiento. Pero bueno, lo interesante es que vayamos haciendo ese ida y vuelta. Sí, ya, está abierto el chat para cumplir con tu palabra, ya abrí el micrófono. Bien, muy bien. Así que, desde nomás. Presente, doctor Biancardi. La idea es, más allá de la mecánica que tienen ustedes en Sijuso, de que las preguntas se hagan por el chat, sí nos interesa algún tema puntual de lo que vamos hablando, que interrumpan o pidan la palabra y vemos ese tema puntual para hacer el ida y vuelta y no escuchar más en estos casos donde estamos atrás de una computadora, al monólogo, que en este caso va a ser un monólogo a dueto o a trío con Agustín y Laura. Pero bueno, lo interesante es eso, es que vayan metiendo el tema preguntas y alguna profundización en algunos temas. Yo le voy a compartir la pantalla.
y vamos trabajando de esa manera. Bien. Bien. Prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El primero de los 3 módulos de gestión de riesgo, que nosotros llamamos gestión de riesgo, suena tanto de riesgo. A ver, nosotros los abogados y los contadores administramos todo el tiempo riesgos. O sea, ir a un juicio a defender la posición de un cliente es administrar riesgo. O sea, proponerle al cliente hacer tal o cual juicio, o no proponerle hacer tal o cual juicio, o contestar de tal o cual manera una carta de documento, es administrar riesgo. Entonces, eso trasladado a distintos intereses corporativos, o no, pueden no ser corporativos, porque pueden ser individuales, es lo que tiene de plus en este tipo de actividades. ¿Y cómo prevenimos? No el lavado de dinero. O sea, porque nosotros vamos a asesorar a sujetos obligados que van a tener que prevenir el riesgo de 2 cosas, o 3 en realidad, pero de ser utilizados para lavar o de ser parte de ese lavado. Bien, si es distintas definiciones que le podemos dar al tema. Pero no es que vamos a prevenir el lavado, vamos a prevenir el riesgo que genera para la entidad ser usado o lavar, o sea, como decisión que puede tomar cada una de las empresas, pero para eso están los distintos esquemas de prevención de las leyes nacionales e internacionales, como le mencionaba Jean-Paul. ¿Qué es la intención de ver el día de hoy, en este hora y media que queda aproximadamente? Hacer esta evolución que les decía Jean-Paul, o sea, es un cuadro, a ver, todo esto que estamos acá mostrando después se lo vamos a dejar, eso ya va a estar a disposición. Esta diapositiva, o filmina, como se decía hace muchos años, y se sigue diciendo de alguna manera, esta diapo de presentación hace un camino, es una hoja de ruta de lo que vamos a ver hoy. Probablemente muchos de los temas los salteemos, pero lo interesante es que haya un feedback. Cómo se llega, desde cómo nace el lavado y hasta dónde, como decía Jean-Paul, hasta hoy, y cómo vamos a utilizar ciertos sectores o distintos sectores para identificar esas maniobras de lavado. Cómo la UIF, con distintos roles que ha tomado a nivel nacional y a nivel internacional, cómo interactúa y cómo es el órgano de contralor, con las disputas que hubo desde el año 2000 hasta hoy, respecto de quién era el que ponía tal norma, y el ejemplo más emblemático es el Banco Central, donde, es más, sin ir más lejos, acá en el país vecino, en Uruguay, la Unidad de Información Financiera está dentro del Banco Central, o sea, son decisiones de política nacional, y cómo el esquema de control y prevención se fue implementando en Argentina, ¿bien? Con algunas cuestiones específicas que vamos a ir viendo según los distintos roles que cumplimos cada uno de los expositores hoy y los próximos días. Yo acá les hago una breve reseña para que vean, además de mi persona, de quien les habla, Lisandro, como Agustín y María Laura hemos pasado por distintos lugares y distintas entidades que han dado fruto a esta práctica que nosotros queremos transmitir. Porque no es lo mismo hablar desde la teoría que hablar desde la práctica. Cómo la práctica influye en lo que es el devenir de nuestros clientes o de nuestros asesorados, inclusive de nuestras profesiones, ¿bien? Pasando por distintos lugares y cómo desde hace mucho tiempo se abordan estas temáticas. Y ahí es donde tiene que estar el quid de la cuestión, ¿bien? Bueno, para ser práctico, o sea, estoy siendo bastante redundante con esa situación, la evolución que nosotros tenemos que ver es que Argentina, como decía Jean-Paul, llega en el año 2000, específicamente lo que es la tipificación del delito de lavado como un delito por fuera de un esquema que ya venía existiendo, pero autónomamente, no es el término, pero como delito, como tipo, dentro de un código penal. O sea, se lo configura dentro de un código penal. ¿Por qué digo esto? Porque antes ya existía en la ley de estupefacientes como una forma de lavar el dinero proveniente únicamente de lo que era el tráfico de estupefacientes. Pero esto tiene como un nacimiento en cuanto a lo que es la materia regulatoria. En el año 89, el Grupo de Acción Financiera
que es el Gafi, redacta unas recomendaciones y eso va llegando por distintas circunstancias de globalización, si se quiere decir, a la Argentina. En el año 2000 se sanciona la ley, se lo tipifica como un encubrimiento al lavado, más allá de las cuestiones penales, que son quizás las que más nos pueden llegar a gustar a Agustín y a mí. Esto tiene todo un ensamblaje comercial. O sea, hablando hace unos días, esto te va a gustar, Agustín, no lo hemos charlado, pero hablando con un fiscal amigo que está a cargo de la unidad de delitos económicos en una provincia argentina, me decía, la unidad de delitos económicos es una suerte de instancia precivil. Yo genero la instancia precivil. Dice, las cosas que no pueden resolver comercialmente vienen con alguna denuncia que puede tener su asidero y utilizan a la instancia penal como precivil. Yo siempre lo concebí al revés. O sea, como que la instancia civil, cuando no se solucionaba, bueno, veías la instancia penal. Pero tiene lógica cómo ha cambiado en los últimos años la percepción que se tiene respecto de lo que vos no podés arreglar, porque estamos hablando de delito económico, estamos hablando de plata, estamos hablando de algún conflicto que tuvo que ver con alguna base de ardidosa o no para engañar a alguien que haga algo que no tenía ganas de hacer o que se vio en el error de hacer eso y beneficiarse al que lo hace o a un tercero. Pero bueno, toda esta introducción hace que ustedes se pueden fijar que del año 2000 al 2010, o sea, estamos hablando de 10 años, en esos 10 años, ¿qué hizo la UIF? O sea, yo tengo un bache que fue en el que más trabajamos con Jean-Paul y con algunos otros colegas. ¿Qué hizo la UIF en esos 10 años? Además de acomodarse. ¿Bien? Porque, digo, la UIF en el 2010 hace su primera sanción por incumplimiento de una entidad financiera. Hasta ese momento eran distintas formas de organizarse y demás. Al año siguiente se cambia el tipo, o sea, con lo cual decís, bueno, ¿cuántas sanciones penales vos tuviste? Si no tuviste administrativas, ¿cuántas penales tuviste del 2010 al 2011? Perdón, del 2000 al 2011 es cuando cambia la ley. Cuando cambia el tipo, todo lo que sucedió te queda juzgado con una ley anterior y acá tenés una ley nueva. Bien, ya vamos a ver un poquito de eso. Cómo empieza a intervenir el ámbito globalizador internacional y cómo nos vamos desgranando hasta que llegamos, si querés, a un punto donde yo marco como hito el año 2015, donde algunas investigaciones por lavado a nivel internacional, los Panama Papers a nivel nacional, la obra pública de corrupción, empieza a poner en el tapete cierta digamos, cercanía con los términos de lavado, si bien de antes también venía. 2015, 2019, yo lo llamo la inundación regulatoria. Sí, Agustín. Hay un hito publicitario del tema, sin entrar en ningún juicio de valor, que fue la farandulización del lavado de activos en 2013 con la causa de la ruta del dinero K. Digo farandulización porque en el caso había gente alrededor de la farándula, ¿no? Y que permitió que el tema no solo estuviera en los programas políticos, sino también en los programas de las revistas del corazón. Digo, el tema se instala en el 2013, donde durante 24 horas, desde Rial hasta La Nata, hablaban de lavado de activos. Era eso, ¿no? No, tal cual, es así. Ese punto de... Yo lo salteo hasta el 2015, donde ya vamos a ver la cara de La Nata en una parte de la presentación, donde parecía que el lavado de dinero había nacido ahí, había nacido en esa farandulización de, inclusive mi abuela, que yo siempre la nombro, que es Norma, entonces me sirve para hablar de Norma, vive mi abuela, todavía 91 años, es la norma, y también tiene que ver con lo legislativo y con lo jurídico. Bueno, mi abuela sabe lo que es lavado. No, eso me parece que es una maniobra de lavado, 91 años. Entonces, ¿y cómo? Y hasta ese 2013, 2012, nadie hablaba del tema. ¿Bien? Pongo como otro hito la sanción de la ley 27401 que les mencioné, la responsabilidad penal de las personas públicas compliance, y atrás de eso aparece causa cuaderna. Digo, como hito que vinieron en conjunto, pero es interesante cómo, bueno, que antes no existía todo eso. ¿Qué es lo que pasó? Bien, un poco el devenir de la evolución nos hace ir un poco para atrás y decir, che, ¿por qué hablamos de lavado? Bien, esto es más para
por la galería para decir, bueno, ¿de dónde sale el término lavado? O sea, el término lavado, como pueden ver ahí en pantalla, es un término que digamos, es una creación, porque sí, bueno, ¿qué es el lavado? El lavado es una creación. O sea, antes no existía, entonces, como antes no existía, no estaba prohibido, se podía realizar lisa y llanamente, o sea, no estaba prohibido, todo lo que no está prohibido está permitido, entonces, con lo cual, hacemos esta referencia de cómo se acuña en los Estados Unidos este término, donde había una prohibición, que era la prohibición en la época de la ley seca, y donde lo que estaba hasta ese momento permitido, que era la comercialización de alcohol, se prohibió, entonces pasó todo un periodo de tiempo en el medio en el cual eso que era legal pasó a ser ilegal. Y como pasó a ser ilegal, empezó a generar una economía ilegal. Y esa economía ilegal generaba ganancias de ciertas características que tenían que, de alguna manera, formalizarse y que se puedan utilizar. Entonces, todo eso se bajó, en actividades de producción de bebidas alcohólicas, juego, prostitución, y se lo denomina, bueno, acá los contadores no hay muchos, pero tenemos algunos, el contador de la mafia, Meyer Lansky, a través de, figuradamente, pero era real, volcaba todo ese producido de dinero ilegal en lavanderías de ropa. Entonces, a través de hacer el movimiento de dinero a través de la lavandería de ropa, técnicamente lo que hacía era decir en los libros contables, si se quiere, que se lavaba mucha ropa digamos, evidenciaba un negocio próspero. Ese negocio próspero que evidenciaba se bajaba en los libros, o sea, disimulaba los dineros obtenidos en sus actividades reales, justificando así el origen de los giros bancarios que realizaba. Y empieza a jugar el sistema bancario. Bien. Hay distintas apreciaciones que se hacen de distintas épocas del mundo, pero la que más me gusta referenciar es esa, inclusive cómo se blanquea, si querés, a la labor de los piratas que les menciono, como ven en pantalla, donde se les reconoce el título de caballero por las proezas que habían hecho para conquistar o para saquear algunos puertos y cómo le condonaban las deudas. Y ahí es donde empezamos a hablar y pensar, che, ¿y esto qué tiene que ver con las leyes de blanqueo, las amnistías fiscales? ¿Esto puede tener algo que ver con eso? Entonces llegamos al Capo di Capi, que lo teníamos al Capone, que no tengo la diapositiva acá, pero cómo se lo encontró culpable y se lo encarceló al Capone no fue por los crímenes que cometía, tampoco fue por el lavado, porque no era un delito, fue por evasión tributaria, con lo cual generaba tanta ganancia que de alguna manera la volvía a introducir al circuito legal, pero no terminaba de pagar todos los impuestos que tenía que pagar. Entonces, por distintas investigaciones, y acá tenemos algunos de los referenciados, Elliot Ness y compañía, cómo fueron acorralando de alguna manera a quienes cometían estos delitos graves, pero no se los encarcelaba. Y se los termina encarcelando por una evasión tributaria, por un delito económico. ¿Bien? 18 de octubre del 31, Capone culpable después de un juicio, fue sentenciado a 11 años y multado, que esto era lo que dolía de alguna manera, de cómo se le cobra multa, impuestos y demás, y fue recluido en un penal en Alcatraz. Pero todo este proceso fue por tomarle los libros, o sea, tomarle lo que, en definitiva, todos sabían que era una actividad ilícita, no lo podían tomar desde ese lugar y se los tomó desde el punto de vista contable. Toda una construcción jurídica para poder lograr esa sanción. Bien. Esto es un poco cómo va evolucionando, eso se los vamos a dejar. Lavado. Como ven ahí en pantalla, o sea, cualquier transacción financiera comercial o una serie de transacciones que busque ocultar el origen de los fondos, que esos fondos sean ilícitos, es susceptible de ser conocido como lavado. Bien. Al ser tan amplio el tipo, ahí tienen un vademecum de ciertos tipos de delitos, tráfico de drogas, corrupción, contrabando, tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, evasión fiscal, dice, bueno, y a mí, en mi jurisdicción, en mi provincia, ¿qué tiene que ver todo esto? Si esto básicamente son todos delitos federales. Bueno,
sea, dependiendo, y en eso vamos a disentir en la parte que más me gusta con el doctor Biancardi, ¿qué sucede cuando hay muchos delitos que no tienen competencia federal, que tienen competencia provincial y que generan ganancias y se hacen circular dentro de un mercado económico local, provincial, y en todo caso no hubo vinculación con el tráfico de drogas, no hubo vinculación con la corrupción, no hubo vinculación con el contrabando, por ejemplo, Lisandro, el robo de autopartes. Para que te sientas estoy bien, escuchando, Lisandro. pero sigo hablando, me gusta. No, para que te sientas bien. Cada vez que te escucho me convences más que tiene un componente muy local el tema del lavado. Que si bien yo utilizo herramientas federales, como puede ser la Unidad de Información Financiera, para perseguir y para analizar y conseguir la información que va a usar luego un juez o un fiscal en las distintas, a lo largo de todo el territorio nacional, el bien jurídico tutelado, que es el orden económico y financiero, puede llegar a ser más lesionado en el ámbito local que en el federal. Y en eso tenés mucho que ver vos con tu insistencia con el tema, que me lo haces pensar y repensar cada vez nuevamente, y lo pienso sin adelantarme a lo que voy a hablar el miércoles que viene, en nuestro gran ejemplo que fue la causa Ale en Tucumán, donde claramente la lesión al bien jurídico tutelado era local y ni siquiera provincial, sino en la ciudad. Habían roto la integridad financiera del lugar. Entonces, cada vez me convences más que es más damnificado el local que el federal. Siga nomás. Sí, a ver, también tiene otra cuestión que, como dice un colega y ex profesor mío, hoy colega también docente, es regular sobre lo patológico muchas veces. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué posibilidad tiene un juzgado federal del interior, del interior del país, en relación a lo que es el aparato de persecución penal de la propia provincia o jurisdicción? O sea, yo doy siempre el ejemplo de en Rosario, ¿vos qué harías? ¿Le darías la capacidad de investigación al fiscal federal o se la darías al Ministerio Público de la Acusación, al fiscal provincial, que estamos hablando de 70 fiscales versus 3? No, si me manejo con resultados, claramente Rosario es un lugar donde la jurisdicción local tuvo una mayor eficiencia frente al grave problema de narcotráfico que tenía la ciudad que la justicia federal. Sí, a ver, por necesidad, yo te voy a responder salvajemente a eso, Agustín, es por necesidad. Y lo digo por conocimiento de causa. Hoy nadie duda y todos dicen, che, bueno, ojo, no vayas a Rosario porque en Rosario están los monos, te vas a ver envuelto en balaceras y además es muy peligroso. Y la verdad es que yo, hablando con colegas de distintos lugares, caminar por Oroño y Córdoba en Rosario es como caminar en cualquier ciudad, en el centro, donde vos, o en el centro, en algún lugar, digamos, que podés caminar tranquilamente. Ahora, yo no te recomiendo en Rosario ir a caminar en ciertos lugares que son periféricos. Pero no lo digo por una cuestión de seleccionar lugares, sino porque son metrópolis. O sea, caminar en el DF, en Ciudad de Guatemala, caminar en algunas ciudades de Brasil, como apuntan acá, de San Pablo, es igual, es una metrópoli. Entonces, volviendo al tema y sin irme tan lejos, la posición o el posicionamiento que se puede tener para investigar, más allá de que el propio fiscal del lugar que sea y que la ley así lo traía originariamente, puede apoyarse en los órganos de investigación o de inteligencia, en realidad, para este tipo de casos, como ser la UIF. O sea, ¿por qué yo, fiscal de una provincia, no le puedo pedir a la UIF
que me acompañe un informe de inteligencia o me diga tal o cual cosa. Bien. Entonces, tiene que ver más con un tipo de cultura. Pero sin irme tanto a la cuestión penal y volviendo a lo que implica el lavado de dinero, o sea, si ustedes lo ven desde el punto de vista comercial, o civil, o laboral, si quieren, convertir, transferir, administrar, vender, grabar, disimular, o de cualquier otro modo poner en circulación en el mercado bienes provenientes, cortemos ahí. Ya, yo puedo definir cualquier tipo de actividad que es eso. O sea, yo voy, compro un auto, estoy convirtiendo, estoy transfiriendo, estoy administrando, voy, compro un inmueble, estoy vendiendo, si quiero le pongo una hipoteca, lo grabo, si voy y compro otro bien que sea o no registrable, o sea, inclusive cualquier tipo de compra que yo hago, doy siempre los ejemplos de los casinos, yo voy con plata al casino y la utilizo, estoy convirtiendo, transfiriendo, administrando, vendiendo, grabando, o de cualquier otro modo poniendo en circulación en el mercado. El problema está que esos bienes que yo estoy poniendo en circulación en el mercado, que generalmente son fungibles, dinero, si provienen de un ilícito penal. Ahora, la pregunta es, yo voy al casino, a mí me preguntan de dónde yo traigo la plata para ir a jugarla. Si yo voy y compro un vehículo usado, no voy a una compañía, a una concesionaria, me preguntan de dónde saqué la plata. O sea, a ver, y otra vez, yo concesionaria tengo la obligación de preguntarle de dónde sacó la plata a usted. Bueno, y ahí es donde entra el esquema no solo de prevención, sino de reglas a las cuales nosotros nos adaptamos. Y habla de un ilícito penal. Y ahí es otra cuestión. O sea, ¿el ilícito penal qué es? Bueno, con consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios de los subrogantes adquieran la apariencia de origen lícito. O sea, cualquier cosa puede ser susceptible de ser lavado. Creo que son las diapos que siguen, donde voy a adelantar un poquito, así vemos eso. No, pero déjame a Obama. Ahora vuelvo. Y te voy a dejar a vos con Obama. Y acá vamos a esto que mencionaba y que hablamos un poco con Agustín. Que el modelo que señala una cualidad especial en el delito previo. O sea, hay modelos, o sea, inclusive acá me falta la bandera uruguaya, donde tiene que tener cierta calidad el delito previo. O sea, no es cualquier cosa que me genera ganancia. Nuestra ley, seguimos el siguiente, igual que Italia, con algunos bemoles de diferencia, y Venezuela, si se quiere ponerlo así como referencia, es cualquier delito previo que me genere una ganancia. Cualquier delito previo que me genere una ganancia. Y por ahí entra lo que es la evasión tributaria. O sea, porque la evasión tributaria a mí me genera una ganancia, por más que sea actividad lícita. O sea, yo tengo un negocio de comercialización de prendas deportivas y yo no tributo. O sea, la comercialización de prendas deportivas es lícito. O sea, es más, hasta lo compré lícitamente. Lo único que no hago es no tributo, o sea, lo vendo en negro y me genera una ganancia. O sea, acá en Argentina, si pasás es más, ni siquiera pasando los umbrales, pero se da ciertas calidades donde es delito. Después va a ser una cuestión de política criminal, si se quiere, de definir si vas a perseguir o no ese delito. Pero a lo que voy es la técnica legislativa, y ahora te vuelvo un poquito para atrás, la técnica legislativa a mí me hace pensar cuál es la política criminal que va a adoptar cada uno de los responsables de perseguir este tipo de delitos. Bien, y ahí vamos a Obama. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Bien, o sea, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Perdóname, Lisandro. Volvé para la de atrás. No nos olvidemos que llegamos a esta tipificación del lavado de activos luego de que nos mandaran a lista gris, luego de que mostremos 10 años después de instaurado el sistema que no teníamos condenas, que éramos ineficientes. Entonces, quiero buscar la palabra justa, ¿no? Pero es un tipo penal exagerado quizás, donde cualquier delito, cualquier monto genera ganancias ilícitas que pueden ser susceptibles de lavar. Digo, esta gran amplitud y falta de límites es producto del atraso que llevábamos hasta el 2010, ¿no? Sí, no solo el atraso, sino
nuestra hermosa capacidad de ser argentinos y de creer que la inflación penal, acompañando a una inflación que puede ser económica, va a lograr resultados que en la práctica no se lograron. O sea, sin ir más lejos, si hablamos de la cantidad de condenas por lavado que tenemos en Argentina, y lo comparamos únicamente con Chile. Te doy el ejemplo de Chile. Nos guste o no nos guste, Chile. Chile tiene aproximadamente unas 40 o 50 condenas por año por lavado. Esa fue la respuesta que recibí. Fui por un seminario a Colombia y me dijeron, ¿cómo están? No, bien, tenemos 30 condenas de lavado activo. Ah, ¿30 por año? No, 30 en total, históricas. Y realmente se me reían, porque mostrar 30 condenas, 30 sentencias de lavado hoy es hablar de un sistema ineficiente. Pero además quería hacer notar otra cosa. Esto de ilícito penal, el proveniente de un ilícito penal, todos los que estamos en el sistema de lavado interpretamos, porque así lo dijo el legislador, porque así lo requería la norma, que ilícito penal decía, no hace falta tener una condena previa para imputarte lavado de activos. Pero la verdad que la técnica legislativa es deficiente, porque ilícito penal es una conducta típica y antijurídica, y nada más que eso. O sea, es una parte del tipo objetivo del análisis de la norma. Ilícito penal no significa sin condena. En vez de poner al legislador, no requiere de una condena previa para ser susceptible, hicieron este invento de ilícito penal que técnicamente está mal expresado. Pero bueno, por suerte todos los jueces y todos los operadores del sistema lo estamos interpretando como debería ser. Pero si te atenés a la letra pura de la norma, no está buena la redacción. No, tal cual. Y yo no me metí en la reforma que ahora vamos a ver, pero siguiendo la línea de lo que dice Agustín, eso que está marcado en negrita, que dice ilícito penal, era delito, proveniente de un delito. O sea, claro. Si nosotros tenemos que entender que el cambio de la palabra delito por ilícito penal es con o sin condena, es una construcción bastante forzada. Forzada. Bueno, no me quiero meter en la cuestión dogmática, es más, aparte es como que no escucho la voz de Laura, ¿entendés? Entonces eso me pone mal, y quiero obviamente salir rápidamente de la cuestión exclusivamente jurídica y que tenga que ver con pasar a algunas cuestiones prácticas donde ella nos va a poder acompañar en lo que realmente importa, me parece a mí, porque no estamos hablando de cómo vamos a juzgar o cómo vamos a defender a alguien que cometió un delito de lavado, sino que estamos hablando de cómo prevenirlo y en el esquema argentino, cómo se relaciona con el internacional. Entonces, por eso, pasando al amigo acá, Obama, y con esto tiene que ver esto que estamos hablando, digo, ¿qué tiene que ver conmigo? O sea, ¿qué tiene que ver conmigo como abogado? ¿Qué tiene que ver conmigo como empresa? ¿O cómo que tiene que ver conmigo como asesor de una entidad que le están diciendo, bueno, ojo con que hay que prevenir el lavado? ¿Bien? Esto que mencionábamos antes tiene que ver con, acá está todo lo que es el tipo penal, bien especificado, cómo se aumenta, de cómo se infla penalmente, de que es quien cometa el delito de lavado tendrá prisión de 3 a 10 años, multa de 2 a 10 veces el monto de la operación. Eso algunos fiscales lo han entendido, y cuando imputan a alguien por lavado, embargan o tienen embargo por 10 veces lo que entienden que es la operatoria de lavado, lo cual genera algunas cuestiones de discusión judicial. Bueno, todos los verbos típicos que vimos, y vemos abajo que dice que siempre que su valor supere la suma de pesos 300.000, ser un solo acto por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. Entonces, bueno, esto por menos de 300.000 no es delito. No, sí, también es delito. Tiene una pena más leve. Entonces, volviendo a lo que hablábamos antes, es técnicamente todo ilícito penal que me genera una ganancia es susceptible de ser lavado. ¿Bien? Y va a tener una pena. Sanciones, digo, ¿por qué traigo las sanciones? Porque no únicamente incluye a que va a ser sancionada la persona, sino también
podemos traer que, sea responsabilidad vicaria o no, cuando se realizan este tipo de ilícitos en nombre o con intervención o beneficio de una persona jurídica, acá una referencia de mutual, cooperativa, me fui un poco acá, una persona de existencia ideal, sigue estando graficado de esa manera en el código, mutual, cooperativas y otras, se impondrá a la entidad las siguientes sanciones. Tienen sanciones que, por un lado, si ven ahí, es la multa, una sanción económica para una persona jurídica, pero si lo ven con un poco más en detalle, tienen, si querés, la pena de muerte para la persona jurídica, que es la cancelación de la personería. ¿Bien? Entonces, pérdida de beneficio, digamos. Tenés un vademecum de sanciones interesantes si usaste una persona jurídica para realizar la maniobra de lavado. ¿Bien? Entonces, ahí lo tenemos a la nafta, que a vos te gusta, Agustín, que bueno, es serio entonces, si hablamos de 3 a 10 años, si hablamos de multa de 2 a 10 veces, si hablamos que te pueden cancelar la personería jurídica de la SRL, SA o la entidad mutual cooperativa que se trate, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, y ahí es donde entra la batería de acciones que nosotros tenemos que adoptar. Pero para eso, previamente, tenemos que saber cómo funciona. O sea, cómo funciona esta mecánica de lavado. Si bien yo lo digo en teoría, en este gráfico que vemos en pantalla, es activos obtenidos en forma ilícita de cualquier actividad delictiva previa. O sea, hay unos cheques ahí en el medio. O sea, ese cuadro a veces me gusta ocultarlo y que aparezcan algún otro tipo de transacciones, pero bueno, vamos con los cheques. Activos blanqueados. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí en el medio? Es lo importante. Este es el esquema, si se quiere, normativo, desde los principios internacionales, bajando a la ley argentina, las resoluciones WIF, una reforma profunda en el año 2011 que venimos viendo, y hasta que llegamos acá a otro de los gráficos que nos gustan, díganle hola, say hello a mi bebé, a la WIF. Bueno, ¿qué es la WIF? Si bien la veíamos ahí, resoluciones WIF, estaba la WIF con otro loguito, ¿no? Y no es el logo que quedó igual, no sé si han cambiado el logo actualmente. No, le cambiaron el color. El color, bien, bueno. Entonces lo tenemos ahí al amigo Scarface. La WIF, ¿qué es lo que me va a venir a pedir? Después se lo dejo, es cómo se va llevando. Pero antes de pasar a ver estas políticas que se deben hacer, hablamos de financiación del terrorismo. Porque bueno, esto es un agregado. Si hasta ahora hablamos siempre de lavado de activos, ¿qué es la financiación del terrorismo y por qué se pone acá? Porque por un lado, no la tengo la diapositiva a mano, pero por un lado, el lavado de activos, venimos hablando de ganancias que se generan, y estas ganancias que se generan, yo las introduzco en el mercado, son ilícitas las ganancias, cómo las hago circular para después poder utilizarlas, y nos encontramos con un término de financiación del terrorismo. Lo primero que me presupone financiación del terrorismo es gasto, no es ganancia, es gasto. O sea, como yo bajo a cierta actividad que es reprochable, en este caso que es el terrorismo, le bajo dinero. Entonces, ¿cómo conjugás esas dos cuestiones en este esquema de prevención? Bueno, ¿cómo lo conjugás? Es muy simple. Después de la caída de las Torres Gemelas en el año 2001, se descubrió, si querés, entre comillas, que haber financiado la caída de las Torres Gemelas no fue una cuestión de mucho dinero, sino lo que llevó a una logística muy compleja. Y esa logística compleja es la que lleva a emparentarlo de alguna manera, donde es como si fuera en distintos, o sea, si bien el lavado a mí me genera ganancia originariamente ilícita, el financiamiento del terrorismo es yo genero un gasto del otro lado, y en el medio, ¿qué es lo que hay? Bueno, ese delito precedente para uno y antecedente, digamos, y posterior para lo que es la financiación, que tenemos que cortar. Son los talones de Aquiles. ¿Bien? O sea, ¿cómo se financia el terrorismo? El talón de Aquiles. ¿Cómo se lava el dinero? Es el talón de Aquiles de las actividades que las generan en forma ilícita. ¿Bien? Se incluye todo en la misma
en la misma bolsa. ¿Bien? Adelantamos un poco lo que es la parte de... Después vuelvo, pero ya que estábamos hablando de la WIP, bien, hago un cortecito acá y pregunto, o sea, le saco el compartir pantalla y pregunto, más allá de las preguntas que puedan hacer por chat, si tienen alguna pregunta en particular, si quieren ver algo de lo que vinimos charlando hasta acá, si les interesa que Agustín le conteste alguna pregunta, ¿no? Si le interesa que veamos algo en particular, me avisan y yo por el chat y les abro el micrófono. Ahí va, Mariana. Me figurás como María. Ahí está, a ver, ¿soy yo? A ver, ¿está bien? ¿Sí? Ahí está. Hola, Mariana. Buenas tardes. Mira, la pregunta que quiero hacerte es, vos mencionaste el 303 del Código Penal, mencionaron las actividades que pueden coincidir con el tipo penal, pero no veo con claridad qué es lo que tiene que hacer el funcionario, el escribano, el contador, para dar con el tipo, ¿me explico? Por ejemplo, cuando se trata de un asesinato, con un arma de fuego, vos decís, bueno, la persona tiene el arma, dispara varias veces, ¿no? En cambio, no lo veo con tanta claridad a cumplir con el tipo, ¿no? A cómo cooperó, o cómo cooperó o cómo lavó el dinero. Porque se confunde con la actividad habitual de la persona. Te pongo un ejemplo. El escribano realiza una escritura, pide los certificados como cualquier operación habitual, el precio se entregó en ese acto o en un momento anterior, lo deja plasmado en la escritura e ignora la procedencia de ese dinero. Si la operación es por 2 mangos y en una casa chiquita, la verdad es que ningún operador con más imaginación que tenga puede llegar a imaginar una tapa del diario del pueblo que el tipo se dedica a eso. Entonces, realmente me parece que es muy seria la figura, porque se confunde con la actividad habitual de la persona. ¿Qué se espera que haga el escribano? Hace poco escuchaba una charla de la UIF donde decían que, bueno, en Tucumán habían dado con una banda de trata de personas. La UIF se había presentado como querellante. Digo yo, bueno, a ver, ¿qué hizo de más esa persona que trabajaba en un registro de automotor? Y contaba este funcionario de la UIF que había googleado el nombre de la persona que venía a vender un auto, una camioneta o lo que sea. Entonces digo, ¿qué se espera que haga el escribano, el contador? ¿Qué se espera que haga? Le tengo que sugerir a mi cliente escribano que googlee a cada uno de los comparecientes por una escritura de barrio, porque vos además estableciste ese monto de que no es necesario que sean 300.000 pesos, puede ser más o puede ser menos. Entonces, por un lote de terreno se supone que tengo que hacer una investigación. No sé si apunto bien la pregunta, nada más eso solo. Es buenísima la pregunta. Excelente. ¿Me dejás, Lisandro? Empezá, dale, empezá. Pero me gusta que me complete Laura, que es la que, digamos que es la más especialista. La que sufre la parte práctica. Exacto, la más especialista en qué es lo que tiene que hacer el escribano o el banco o cualquier sujeto obligado. Claramente, ningún sujeto obligado tiene que desarrollar una investigación que le lleve al juez o a la UIF el resultado de este tipo lavó. Porque fíjate que los verbos típicos que mostraba Lisandro, que prevé la norma penal, son vender, convertir, transferir, todas cosas buenas, todas cosas naturales, todas cosas que hacen al desarrollo de una economía sana. Sin embargo, la ley argentina, inspirada en las 40 recomendaciones Gafi, le recomienda a ciertos especialistas
a ciertas personas que conocen el negocio, un negocio en particular. Por ejemplo, Laura, que trabaja en una entidad financiera, conoce el negocio de la entidad financiera. El escribano sabe perfectamente lo que es un negocio normal de lo que no lo es. El filatelista, otro sujeto obligado, el más chiquitito de todos, si querés, sabe a quién le vende estampillas normalmente y a quién no. La clave del sistema está apoyada en esto que sí es la obligación del sujeto obligado. Ya dije lo que no era. ¿Qué no es obligación del sujeto obligado? No es investigar como si fuera un detective privado. La obligación del sujeto obligado es conocer a su cliente. Y conocer a su cliente tiene así como estamentos. ¿Quién sos? ¿Dónde vivís? Ciertos pedidos de declaración jurada. ¿Trabajás en algo que tenga que ver con la función pública? Y esto es, vamos a desarrollar el tema de los PEPs. Quiero decir, esta es la formación del legajo, que de eso trabaja Laura. Pero además, el escribano que vende un lote en un country a, vamos a poner un valor ridículo, porque hoy, viste, como nadie puede viajar, están comprando lotes a precios increíbles, pero vende un lote a $50.000 hoy, y pasado mañana el comprador va a la misma escribanía y hace una escritura por $1.200.000. Entonces el escribano dice, che, ¿qué pasó acá? ¿En 24 horas aumentó 150.000% el lote? ¿O alguien me está disfrazando una cosa? Y no tiene que concluir el escribano. El escribano lo único que tiene que hacer es decirle a la UIF, che, acá hay algo raro. La UIF, con tu informe de escribano, no sé si Mariana sos escribana o usaste el ejemplo del sujeto obligado como para vehiculizar tu pregunta, pero ese informe que se llama reporte de operación sospechosa a la UIF lo que va a conseguir es que, sumado a otros reportes de operación sospechosa, por ejemplo, de la concesionaria que googleó porque le trajeron la plata en efectivo para comprar un Audi, por ejemplo, o con el seguro, un tipo que viene que realmente no tiene un perfil como para tener un yate y está asegurando un yate, pero además los reportes sistemáticos que tiene la UIF, donde dice, trabajó plata en efectivo por $1.000.000 en los últimos 6 meses, y toda esa información, finalmente, es la UIF la que va a concluir con este estudio, este análisis de la información, en un informe de inteligencia que se lo remitirá al fiscal. Pero no es el sujeto obligado el que tiene que investigar. El sujeto obligado lo único que tiene que hacer es detectar operaciones financieras. Inusualidades, básicamente. Sí, tal cual. En realidad yo creo que tu pregunta, Mariana, lo que dispara es la base de lo que es el sistema de prevención, que es que conozca a su cliente, y dejar trazabilidad en el sujeto obligado, en mostrar cuál fue la debida diligencia, porque al fin y al cabo, como sujeto obligado, vos lo que vas a tener que demostrar es que hiciste toda una instancia de debida diligencia, que va a estar, incluye muchas patas que vamos a ir viendo, como es tener un legajo, tener un perfil, que vos puedas justificar tu decisión de por qué para vos es o no es una operación sospechosa, basada en la razonabilidad. Y a ver, todo lo que es lavado tiene mucho de subjetividad, porque es así. Yo discuto muchas veces laboralmente porque hay uno que ve de una forma y otro que ve de otra, pero lo importante es dejar plasmado en el camino todo lo que fuiste haciendo para ver si esa operación que está pasando por tu entidad o vos siendo escribano o siendo sujeto obligado, tiene razonabilidad o no con lo que es ese cliente. Perdón, voy a volver sobre una para hilar un poquito más chiquito. El problema es la subjetividad, porque el escribano, cuando me venís con una operación de la del lote del country o de un yate,
es obvio que ahí estoy en alerta, estoy preparada. Pero, y ese conozca a su cliente, por favor, la vaguedad de la que adolece ese cliente, la verdad que vos podés conocer y nadie viene con un cartel acá que dice soy narco. Entonces, digo, la verdad que te podés comer un tiburón. Por otro lado, esto de que la UIF no te buchonea, ¿no? En el caso de que vos reportes una operación sospechosa, la verdad que necesito un poco de tranquilidad, porque entonces si no viene la UIF a reventarme, aparezco con un tiro acá, porque te imaginas que vamos a hacer denunciamos o avisamos de una operación sospechosa, y si el tipo es narco realmente y yo estoy alertando... Te interrumpo, Mariana, en este sentido. Perdón, No. Me estás matando todo lo que yo voy a decir el miércoles que viene. Que voy a hablar sobre el secreto y la protección que tienen los sujetos obligados. Pero, perdón, necesitaba mucho este curso, es muy bueno, es muy bueno. No, te agradezco y me estás dando todos los pies para el miércoles que viene, darte estas respuestas que vos estás buscando, que también fue parte de una evolución del tratamiento de tu información. Lo único que yo te quiero decir al respecto de la subjetividad, sí. La UIF requiere de la subjetividad del sujeto obligado. Lo que pasa es que se cree... Lo ponés después al escribano. Lo ponés después al escribano. No. Lo que yo le bajo el precio a la entidad del reporte de operación sospechosa. El reporte de operación sospechosa no es una denuncia. El reporte de operación sospechosa es solo una noticia. El reporte de operación sospechosa es solo un insumo que va a tener la UIF en forma exclusiva para hacer su propio análisis. No es una excusa. Siempre hay una queja en el sistema de que de cada 1.000.000 de reportes de operación sospechosa se judicializan 10.000. Sí, se descartan 990.000. O se dejan en una caja a la espera de otras subjetividades que se unan para que salga un análisis próspero. Digo, la subjetividad me va a ayudar a mí, a mi UIF, suponiendo que yo fuera parte de ese organismo, para tener una información más sumada a todas las informaciones de fuentes abiertas que pueda conseguir para hacer un informe de inteligencia completa. Pero es solo un insumo más del que va a contar la unidad de información financiera. Y nada mejor que la subjetividad de esta persona que es profesional, contador, escribano, banco, para que le otorgue al organismo de inteligencia este insumo que necesita para su investigación. Ahí te sumo algo más. Bueno, ahí estoy viendo los comentarios que está haciendo Juan Berberian en el chat, Hilda también, que me parece interesante que abonan toda esta cuestión de lo que estamos hablando, pero básicamente yo tampoco me quería adelantar en lo que son los módulos posteriores, pero hay algo que es real. Y que está asociado a esto que dice Mariana, que ni siquiera se le pide al sujeto obligado que sea juez, y ni siquiera se le pide al sujeto obligado que sea policía. Porque la gran discusión que hubo durante muchos años es, pará, el Estado le está delegando el poder de policía porque es ineficiente a todo el mercado. Y te voy al ejemplo preciso y medular y certero. ¿Por qué el banco le va a negar a cualquiera de todas esas personas, a un narco, a un corrupto, lo que sea, que le traiga el insumo más importante que es la plata? Porque si vemos a Scarface, la película que ustedes se acuerdan, en Scarface entraba Al Pacino con todo su muchacho con bolsones de plata en el hombro, entraba y le depositaba. Y el gerente del banco contento, porque venía plata. Entonces, el esquema este de prevención de lavado, por eso yo no me quería adelantar, que era para la semana que viene, la próxima clase,
todo este esquema de prevención que tiene que ver con el conozca a su cliente, que tiene que ver con un entramado de distintos sujetos que están en el mercado. O sea, esa delegación no es del poder de policía, no es del poder de juzgar y definir, sino decir, vos hoy tenés una obligación más. Bien, y la obligación, ahí me apunta también en el chat Walter, hay que avisar, simplemente hay que avisar al cliente que debido al tipo de operación está obligado a informarlo al cliente, decide si realiza la operación, si puede o no. Ojo con eso. Eso lo vamos a tocar después el tema. Ojo de avisarle al cliente porque entramos en lo otro que decías vos, Mariana, que es respecto de si el secreto, y no me voy a adelantar al desarrollo que ha hecho Agustín en el último tiempo respecto del secreto, pero tiene que ver con cómo yo cumplo mi obligación. Y a veces no es tanto una obligación, es un derecho, porque te lo voy a resumir de esta manera, no tenés ni que ser juez ni que ser policía, tenés que ser diligente. ¿Y el ser diligente qué es? Juntar papeles. Y si no puedes juntar papeles, hoy junta digitalmente algo. Y te doy el ejemplo del pueblo, Mariano. El ejemplo del pueblo es muy simple. Yo en varias entidades que he trabajado venían y me decían, che, pero este que vino a depositar plata acá es el quesero. O sea, viste que abrió acá en la ruta el local que vende quesos. Dice, vende quesos. En realidad vende quesos en negro. O sea, no está haciendo factura porque recién está arrancando. Entonces está evadiendo, pero está vendiendo queso. Y bueno, ¿y cómo justificamos cuando venga Juan Wif o un inspector o que venga el superintendente de seguros, si es una compañía de seguros, si es el Banco Central o si es el INAES, porque es una mutual o una cooperativa, ¿cómo le justificás que vos hiciste la tarea respecto de que ese es el quesero? Porque vamos a decir, ¿quién más lo va a conocer al cliente que si es en un pueblo de 2.000, 3.000 habitantes, o menos si querés? O sea, y era muy simple cómo resolverlo. Hacer un ambiental. Ya fue una respuesta. ¿Y qué es hacer un ambiental? Que el oficial de cumplimientos o que el gerente o que alguien diga, este tiene un negocio, estas características, y este negocio, estas características, vende, no sé si factura o no factura, porque yo no soy ni la FIP, ni soy el banco, ni soy el que tiene que encargarse de entender eso. Ahora, si el volumen, y eso tomo lo que decía Laura, de este sujeto que está operando pasa a ser inusual, vos vas a saber cuándo es usual y cuándo no es inusual. Estoy yendo al ejemplo de una pequeña localidad. Vos sabés cuándo es usual o cuándo no es inusual. Entonces, si vamos al ejemplo del escribano, es más, es peor el escribano, porque el escribano tiene la normativa respecto de que tiene que conocer y tiene que ser un co-ciudadano de él. O sea, lo conoce previamente el notario, el escribano. Obviamente eso quedó de la época de la colonia y te exige un plus más. Y el plus más es, que algo apuntaban ahí en el chat, déjalo registrado. O sea, dejar registrado, vos no sos el que tenés que perseguirlo, simplemente tenés que tener la consecuente documentación, o puede ser digital también, de que algo hiciste. Te decían que habían googleado. Bueno, está bien, o sea, el Google existe. O sea, te puedo nombrar 10 millones de investigaciones que se hicieron con Google. Déjame, Lisandro, hablar de Google porque justo Mariana trae el caso, seguramente fue un colega mío que habló del caso de Tucumán. Acá hay, entre el público hay dos personas que fueron compañeros míos de la UIF y saben que trabajamos muy fuerte la causa esa tucumana y no es que googleó el sujeto obligado para informar. Apareció el jefe de la barra brava de un club tucumano para comprar 10 camiones 0 kilómetros. Entonces, se le despiertan todas las alertas, googlea y dice, che, la chancha está comprando camiones en efectivo. Entonces junta documentación e informa. ¿Sí? Esto fue lo que ocurrió y todo esto lo puedo contar ahora porque ya hay una sentencia condenatoria al respecto. Pero bueno, el compañero mío que tuvo en esta charla, seguramente fue alguien de la UIF que trabajó conmigo, que tuvo esta charla en la que estuvo Mariana, hizo una síntesis de lo que pasó. La realidad es esta, hay un contexto donde aparece un jefe de una barra brava comprando camiones 0 kilómetros. Ya que tocaste el tema de la barra brava, Agustín, mi pregunta de hace unos meses,
y esta la dejo ahí sobrevolando, es ¿a qué se dedican ahora las barras bravas que no están asistiendo a los estadios para ver partidos de fútbol que no se estaban ni siquiera produciendo? A lo mismo de siempre. Bueno, entonces, ahí es donde tenés distintas cuestiones a profundizar, y ya que mencioné hace poquito a mi querido Rosario, hace no menos de 2 meses se le imputó por lavado de activos al jefe histórico de la barra brava de Rosario Central, una imputativa por lavado. Estuvo detenido 90 días, 100 días. La disquisición pasó por otro lado, después eso te lo voy a compartir, Agustín, pasó por el delito previo, pasó por el ilícito penal. Un camarista entendió que tenía que profundizar en la ilicitud penal previa para imputar lavado. Pero, o sea, no es menor, porque en época de pandemia, que no es de plena actividad de los estadios de fútbol y todo lo que es alrededor, se avanzó en este tipo de causa. Bien, yo voy a continuar un poco con lo que venimos hablando. Muy buena la intervención de Mariana y de los distintos colegas que han aportado ahí en el chat. Me quedo con la agenda de algunas respuestas que podemos dar ahí. Pero me interesaría hablar un poco más de lo que es WIF, y por eso ahí les vuelvo a compartir. Sí, la encuentro rápidamente, que está por aquí. Antes que arranques, Lisandro, dale, vos, mientras yo busco, dale. Está. Me encantó lo que dice Hilda en el chat, que dice: en Rosario existe una fina interacción entre el narcotráfico y el lavado. La respuesta es no. No. La respuesta es no. Claramente no es en Rosario. Claro. Hay una interacción clara entre narcotráfico y lavado. Nadie vende cocaína por placer, por venganza, por ningún otro motivo que no sea por generar dinero fácil. Y generar mucho dinero fácil que luego tiene que ser introducido en el mercado. Está perfecto lo que dice Hilda. Hay interacción entre el narcotráfico y el lavado, pero es universal. Sí, en realidad es... hoy, si queremos hablar de que le gusta a los profesionales de las ciencias económicas, si hablamos de PBI mundial, o cuál es el negocio más rentable a nivel mundial, el número 1, o sea, el puesto 1 y el puesto 2 lo tienen las drogas. O sea, el puesto 1 la legal, más ahora, y el puesto 2 la ilegal. ¿Bien? Entonces, es una cuestión de mercado, no hay otra relación. Si por ejemplo, la compra-venta de vehículos robados generaría más ganancia que el narcotráfico, y bueno, sería la interrelación entre, o venta de armas, trata, está todo perfecto. Todo lo que dice Hilda está bárbaro, pero no es únicamente en Rosario, y en realidad es una cuestión de mercado. Si fuera más rentable vender ballenitas en la Valle... Pero Hilda lo que está haciendo notar es que sí, hay una asociación ilícita que opera en Rosario donde cometen esta serie de delitos que es muy parecido al panorama, y yo lo puedo decir por haber visto alguna causa al respecto, al que decíamos de Tucumán, bandas criminales, organizaciones criminales que están generando Agustín, dinero suficiente como para lesionar. Sí, y en provincia de Buenos Aires también, y en provincia de Tucumán también, y en Córdoba también, y digamos, son todos... No lo tomes como un ataque, no lo tomes como un ataque localista. Lo que digo es, el Clan Ale y los monos, la virtud que tienen es que tienen nombre. El Clan Ale en Tucumán y los monos en Rosario. Claramente en el conurbano de la provincia de Buenos Aires ocurre lo mismo, y no voy a avanzar más al respecto, porque tendríamos que avanzar también en la connivencia de estos grupos con municipios o gobernaciones. Sí, está perfecto. Yo lo hago a nivel de ejemplificar que necesariamente es crimen organizado. O sea, no estamos hablando de que a alguien se le ocurrió hoy vender droga y a partir de la venta de droga lavó dinero, porque
en definitiva también tenemos que empezar a ver a dónde se lava ese dinero. Bien, o sea, porque no es únicamente yo tengo un volumen gigante de ingresos que comprometo por todo este esquema a los escribanos, a los contadores, los abogados en Argentina todavía no, pero los países que nos acompañan sí, y a un montón de otras profesiones comerciales o no tan comerciales, pero que sí generan grandes volúmenes de dinero. Vos hablaste del filatelista, pero las galerías de arte fueron uno de los primeros sancionados por fuera del mercado financiero, a nivel UIF. Entonces, todo lo que te genera una ganancia, y vuelvo a lo mismo, hagamos el análisis de qué me genera mayor renta a nivel mundial. Y si vamos ahí, o sea, desde el punto de vista de lo ilícito, y si vamos ahí, necesariamente vamos a tener que ver las interacciones financieras bursátiles, y si querés, donde también metés economía social en algunos lugares donde no tenés tanto acceso a los distintos tipos de mercados más formales. Bien. Bueno, acá encontré, seguimos un poco, sí, ya estuve viendo lo que me seguían apuntando. ¿Por qué me quiero volver un poquito sobre la UIF? Porque, a ver, como se habrán dado cuenta, lo que más me interesa son este tipo de preguntas y charlar sobre eso en particular. Después el resto es leyes que hablan de cada una de estas instituciones y de los propios sujetos obligados, que lo vamos a ver la semana que viene. Pero bueno, cómo el rol vital en materia de prevención de lavado de la UIF, la importancia de por qué instruye sumarios administrativos y aplica sanciones, ya vamos a ver en el último los módulos de la aplicación de sanciones, pero en definitiva es quien crea y controla las regulaciones en materia de prevención de lavado de activos. Bien, todo lo voy pasando un poquito más rápido, así dejamos más lugar a las preguntas. Hoy el presidente es Carlos Cruz, la vicepresidenta es Mariana Quevedo, y la UIF, independientemente de que haya cambiado el color del logo, la visión y la misión busca todo esto que venimos charlando, ser el órgano que nuclea este tipo de actividades. ¿Bien? ¿Qué actividades? Si yo, como decía Agustín, tengo que generar un reporte de operación sospechosa, un reporte sistemático, para que eso esté en una caja gigante virtual de información que tengo de cada una de esas personas, y el día que se me activen por distintas alertas, profundizar sobre Juan o Pedro o la persona jurídica tal, bien, ahí tengo un montón de información y a su vez tengo una trazabilidad. Y eso es la otra cuestión. O sea, la trazabilidad es muy importante, porque siempre digo lo siguiente: ¿a dónde caza el Estado habitualmente? Vamos al ejemplo más claro, que es la AFIP. ¿Dónde caza AFIP? ¿O dónde caza ARBA? ¿Dónde caza el API? Adentro del zoológico caza. Con lo cual, yo lo necesito adentro. O sea, yo UIF, o yo Estado, en Telequia Estado, necesito que estén dentro del sistema económico, no importa cuál. Entonces ahí es donde va a estar asociado, si yo le aviso o no le aviso al cliente o al asociado que esa operación la tiene que justificar o no por las normas de lavado. Bueno, eso ya lo vamos a profundizar y no me quiero meter ahí. Pero si ven en pantalla, como misión de UIF, van a ver que tienen dos grandes esquemas, y veíamos. Esto fue la última modificación que se hizo. La UIF va a ser la encargada de analizar, tratar, transmitir información a efectos de prevenir e impedir, ¿qué cosa? El punto 1 y el punto 2. Después son todas subdivisiones del punto 1. El delito de lavado de activos arriba de todo, y abajo de todo el delito de financiamiento del terrorismo. En el medio hay un vademecum, como digo yo, pero es enunciativo de delitos por los cuales la UIF puede tratar información. Pero no es que el sujeto obligado le va a decir, va el reporte, y este reporte tiene que ver con contrabando de armas, va el reporte y tiene que ver con financiación del terrorismo. Y lo hago así a propósito porque otra de las cuestiones que mencionó Agustín y que venimos trabajando hace tiempo, todos estos auxiliares de la justicia, ahí vi que ponían algo en el chat, todos los auxiliares de la justicia o del fiscal o de quien sea que tiene que perseguir penalmente todo delito, no tienen que emitir conclusiones. Lo único que tienen que emitir es la información que se le pide. La conclusión la va a definir en cuanto a lo que quiera perseguir el fiscal, y en todo caso el juez en cuanto a lo que lleva el fiscal o la defensa respecto de eso. Con lo cual vos tenés datos,
ese dato lo transformás en una información, en base a un esquema que se te da, y esa información es la que vos transmitís, sin un análisis cualitativo de esa información. El análisis cualitativo lo haces antes si para vos es o no es inusual, es o no es sospechosa, y eso es un marco en el que te da. Pero bueno, toda esa lista que ven ahí, y si lo ven en detalle, si, che, la mayoría de los delitos son de competencia, si querés, federal. Bueno, hay algunos que se entremezclan y se cruzan. Pero bueno, zanjada esa situación, quiero adelantar un poquito esto de lo que son las políticas mínimas, que como apuntaban, las políticas mínimas en prevención del lavado de activos es donde nosotros tenemos que enclavar, donde nos tenemos que meter como asesores en este tipo de materia. Y acá es donde habitualmente los contadores nos ganan en cuanto a cuestión de poder definir una organicidad en este tipo de cuestiones. Lo que era el viejo organización y método, OIM, Agustín allá por la época de bancario tuyo y Laura también, lo que era OIM, venía organización y método y te bajaba el manual. Qué lindo el manual de procedimiento, que contendrá los mecanismos y procedimientos que deben tener en cuenta para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Esto es algo que siempre te exige el cliente o el asesorado, pero es el final de la película. O sea, porque a esto, o sea, yo voy a bajarte el manual, sí, solo sí, se adapta a tu entidad. No te voy a bajar un manual que lo saqué de un banco y te lo voy a aplicar a un fideicomiso. O sea, ¿por qué? Porque vas a hacerlo incurrir en obligaciones y responsabilidades que vos te haces, te metés solo en un brete del cual después no podés salir. Tenés que designar un oficial de cumplimiento, que tiene que ser de alto rango. Tenés que implementar auditorías periódicas, algo mencioné, auditorías periódicas son de cumplimiento, no es que me tienen que auditar contablemente cómo yo estoy haciendo la tarea de lavado. No, es una auditoría de cumplimiento normativo, si se quiere, o de procedimiento político. Y la capacitación del sujeto obligado, tanto el sujeto como el personal. En el caso del escribano, es el escribano el que se tiene que capacitar, y si delega alguna de las funciones, bueno, tendrá que tener personal capacitado en eso. Esto hoy, después ya lo vamos a ver en la tercera parte, es interesante verlo, pero a la luz de cómo la UIF fue llevando a lo que era lo anterior, vuelvo a lo anterior, de estas políticas mínimas, que son las políticas formales, a las políticas dinámicas, que le llamo yo, donde si el concepto, como decía Mariana, el concepto de conozca a su cliente y demás es vago, si vemos acá las políticas mínimas dinámicas, como llamo yo, de vaguedad, si vemos el análisis de estas tres en conjunto, puede ser cualquier cosa. O sea, es más, inclusive hasta un Excel puede ser, y que lo veo en un montón de lugares, como cumplimiento de estos registros de análisis y gestión de riesgo de las operaciones inusuales, la implementación de herramientas tecnológicas acorde con el desarrollo operacional del sujeto obligado, y la implementación de medidas que le permita al sujeto obligado consolidar electrónicamente las operaciones. Así que como interesante de cómo las políticas tienen que ir implementándose. Sobre esto es lo que me interesa que en las próximas clases hablemos, porque es lo que hace más simple el trabajo. O sea, hablarle a un abogado de Excel probablemente sea algo chino, ya no, pero hace unos años era un chino, ya el Excel es muy vulnerable, pero es muy necesario para este tipo de cuestiones, por lo menos para empezar. Y en algunos sujetos obligados que sean menos tecnificados, si se quiere. Pero bueno, alguna cuestión mínima hay que tener. Bien. Interrumpo, Lisandro. Dale, sí. Hay una pregunta de Mariana que dice si recibe la UIF muchos reportes de escribano. Me apuntan por cucaracha, no voy a decir quién, que eso está publicado en los informes de gestión de la UIF. Sin perjuicio de ello, el gran volumen de reportes de operación sospechosa viene de los bancos. Hay reportes de operación sospechosa de escribano,
hay muchos reportes de operación sospechosa de escribanos, pero el insumo más importante que aportan los escribanos a la UIF son los reportes sistemáticos mensuales que le permiten dar algún tipo de trazabilidad cuando se cruzan los datos. Ahí en el chat, Juan está linkeando una página donde están los informes de gestión, donde el dato preciso está ahí con el número, por lo menos el último informe de gestión que fue de 2019. Bien, tampoco me quiero adelantar, pero le vamos a mostrar un análisis, creo que es en la tercera parte de este primer módulo, de las distintas sanciones. Es más, en ese informe de gestión o en los anteriores puedes hacer un comparativo de cómo se fueron reportando por tipo, por sector y cómo fue aumentando. Pero el análisis que nosotros hicimos, después se lo vamos a compartir, es lo que en definitiva interesa, y yo la llamo la jurisprudencia administrativa, cómo la UIF fue sancionando a los distintos tipos de sectores con el correr de los años. Y cómo se incrementó a partir de la reforma del 2011 y las resoluciones del 2012 para todos los que son los, en esa sigla tan divina de pronunciar, los APNFD. O sea, las actividades profesionales no financieras. No designadas, no financieras, no designadas como financieras. No financieras, designadas. Bien. Ese siglismo que se usa ahora, pero es interesante ver cómo fue mutando la actividad UIF en cuanto al requerimiento de información y de inspección y de supervisión y de interrelación con los distintos organismos reguladores. Porque esa es la otra cuestión. Tomamos el tema de los profesionales y es el que quizás nos interesa o que más cerca nos toca. Y básicamente es si se debatió, inclusive, si para supervisar a los profesionales era necesario que haya un regulador como hay en las otras actividades. O sea, le vamos a cargar una responsabilidad al Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas para que controlen a los contadores. Le vamos a cargar una responsabilidad a los colegios de escribanos para que controlen y supervisen a los escribanos. O vamos a hacer el esquema español, donde el Colegio de Notarios español es el que nuclea los reportes. O sea, tienen una mini UIF de informaciones de los distintos escribanos. Y es sujeto obligado a la vez que es supervisor. Bueno, todas esas cuestiones de políticas de prevención son interesantes y son necesarias, sobre todo cuando nosotros vemos la otra pata, que es aquellas actividades que sí tienen reguladores. Como originariamente la primera resolución que se vio fue la resolución 2-2002 de la UIF, que era la de bancos. Después vino la 3-2002 y la 4, o sea, banco, seguro y Comisión Nacional de Valores. Como el espectro del sistema financiero estuvo regulado. Entonces, ¿y por qué se hizo así? ¿Por qué se hizo así? Porque tenía un regulador. Porque la UIF no arrancó sabiendo. No es que vinieron del FinCEN o del AUSTRAC a mostrarnos cómo se trabajaba en materia de prevención de lavado, sino que el regulador era el que sabía. Y esas fueron las disputas con el Banco Central. El Banco Central regulaba, y es más, en una época el Banco Central decía que tenía que tener un funcionario responsable de prevención de lavado de activos. Y la UIF decía que no era un funcionario responsable, era un oficial de cumplimiento. Y la UIF decía que el oficial de cumplimiento no tenía que ser uno del órgano de administración, o sea, que tenga capacidad de decisión. Y el Banco Central sí. Digamos, todas estas cuestiones nos llevan a ver las resoluciones, que es las que vamos a empezar a ver a partir de la semana que viene, no sé cuándo es la semana que viene, miércoles que viene, que tiene que ver con la regulación y cómo se regula, no solo la regulación, cómo impacta en cada uno de los sectores. Cómo cada uno de los sectores tiene, además de su supervisor, una actividad particular. Pero a todos le implica las mismas
las mismas obligaciones que estuvimos viendo ahí intento compartir de nuevo, está aquí, y donde, como ven en pantalla, creo que ahí me había quedado, sujetos obligados, están regulados en el artículo 20 de la 25246, y mencionaba la reforma del 2011 donde incluyen a todas estas actividades. Y como incluyen a todas estas actividades, voy a volver un poquito para atrás de algo que me salteé, que me interesaría dejar como último. Estamos viendo el área, ¿no? Sí. No, por eso ahora vamos a ver unas preguntas, pero esto que me salteé, que me parecía interesante, a ver, mostrar, no, lo pasé por acá de las tipologías, ahí está. Entonces, hablé del GAFI por arriba, las 40 recomendaciones. ¿Cómo son recomendaciones? Porque tienen que, no hay una ley que haga el GAFI, sino que la tienen que bajar a que cada uno de los países la estipule según la idiosincrasia de su país. Entonces los sistemas legales son de alguna manera en algún lugar y en otro no hay una ley máxima, sí hay recomendaciones. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles son las tanto institucionales para las instituciones financieras y no financieras? Y la cooperación internacional, que eso le encanta hablar a Agustín, pero me gusta dejárselo así para el final y que no pueda decir absolutamente nada. Ese GAFI circunscribió después, se fue regionalizando, primero se llamó GAFI Sud, después GAFI LAT. Argentina no solo integra el GAFI, sino que también integra el GAFI LAT. Pero a lo que quiero referir de esto, más allá de la institucionalización, es esto que vemos ahí, lo de las tipologías regionales. ¿Qué significa tipologías regionales? Que a mí me digan que, como decía esta resolución 2 del 2002, que era una operación que se podía llegar a considerar como inusual. Tenían, si se acuerdan, el listado de transacciones inusuales o sospechosas que traía la resolución, decía, el que cambia billetes de baja denominación por billetes de alta denominación, año 2000. Ya estábamos ahí cerca del 1 a 1, con lo cual el billete de 2 pesos en ese momento eran 2 dólares. ¿Bien? Cuando empezó a avanzar el tema de la brecha cambiaria, si se quiere, nos encontraron en algún momento los billetes de 2 pesos, además de haber desaparecido ahora hace rato, hasta los de 5 también, eso dejó de tener su efecto. Entonces, ¿por qué teníamos eso? Porque esos eran los bolsones que yo le decía de Al Capone, que llevaba, de Scarface, perdón, que llevaba al banco, y eran billetes de baja denominación porque el narcomenudeo generaba eso. Bien, entonces lo que ven en pantalla es, yo defino como tipologías regionales algo que a la región le es aplicable. Y ahí es donde empiezan a incluirse distintos tipos de formas de lavar que se denominan tipologías, porque es lo más parecido y hay casos que se han trabajado, es muy interesante también si lo quieren googlear, GAFI LAT tienen todas las distintas acciones que han hecho y cómo han hecho cierto tipo de tipología regional. Caso de abuso, caso de colusión, caso de empresa o entidad pantalla. El abuso es lo que decía al principio, se emplea una de las actividades o profesiones para el fin de lavar fondos sin el consentimiento profesional. Digo, que no me usen para lavar. Por eso para gestionar este tipo de riesgo. Caso de colusión, bueno, el profesional o la entidad presta su servicio voluntariamente conociendo el fin ilícito y es un intermediario corrompido. O el profesional está involucrado en la actividad criminal, que esto es lo que hace poquito, ya que hablé de Rosario antes, hubo una condena a un abogado que también se lo imputó por lavado y tuvo que entregar un campo en decomiso por el juicio abreviado y condena que tuvo. Bueno, ahí estamos hablando de autolavado. Y lo último es caso empresa o entidad pantalla. Se constituye una empresa utilizando fondos ilícitos. Se simula la ejecución de una de las profesiones y se estructura un fondo ilícito integrándolo en los flujos financieros. Bien, estos tres tipos de tipologías macro es donde más se apunta y más se tiene que tener en cuenta desde el punto de vista de lo dogmático. Después vamos a ver cómo nosotros como profesión, cómo asesoramos y teniendo esto un contexto nomás y no en lo que es en particular. Bien. Bueno, a ver si me queda algo más. No, yo por eso ya les corto ahí en pantalla. Sí, sé que me quedan pocos minutos y abro para algunas preguntas que veo en el chat. No sé si están bien.
Acá ya apuntan que la charla está siendo grabada. Laura, no te escuché mucho hoy, ¿eh? La tenemos para la tercera charla. Claro, no quería intervenir entre ustedes, pero muy interesante, muy interesante. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Recomiendan fallo para la ley de responsabilidades profesionales? Sí, después te pasamos, Mariana. Sí, me pareció súper interesante, Liz, el tema de que hayas puesto la imagen de los cheques, ¿eh? A mí sí me parece que está súper interesante, porque hay como un mito de que es solo efectivo lavado, y la realidad es que no, que también hay que analizar todo lo que está bancarizado ya, no necesariamente va a venir desde el efectivo. Entonces me parece que está bueno hacer esa aclaración, que en general es un error común, que se piensa que solamente es efectivo, y la realidad es que hay que monitorear todo, incluso lo que ya está bancarizado. Que esté bancarizado no quiere decir que esté blanqueado. Así que eso me pareció que está buena la imagen. Fue casual la imagen, Lau. Brillante. Bueno, pero a ver, más en esta época donde también tenemos, hoy hablar de intermediación financiera no autorizada también tiene sus bemoles, más allá del efectivo, no efectivo y los distintos instrumentos. A ver, también me gustaría poner títulos valores en vez de poner únicamente cheques. Bien. Sí. O criptomonedas, que es otro tema interesante. Iba a decir o medialunas, pero no. Qué rico, hasta ahora. Mira, siempre te tocaba a vos, Giancardi, el tema de las medialunas y ahora te salvaste por la distancia. Bueno. Bien. Parece que no hay preguntas. Y llegaste a horario, Lisandro. Sí, salteé unas cuantas cosas, pero como les voy a interrumpir a los dos un montón de veces en las próximas. No, lo importante, independientemente de lo que hayamos armado para cada uno de los segmentos, lo más rico de estas 2 horas fue el intercambio que tuvimos con los participantes. Lo que prometo, sí, para la próxima es desarrollar un poco el tema del cuidado de la información, el secreto y la irresponsabilidad de los sujetos obligados. Y creo que eso es como uno de los temas fundamentales. Perdón, Mariana, pero habla. No, yo estoy muy ansiosa por la clase que viene, pediría que fuese mañana, porque me queda esto de que por ahí lo expresé mal, ¿no? No que el agente se llame escribano, se llame contador, el cahuetear a la UIF haga de juez, sino que él hace juez al decir esto me resulta sospechoso y esto no. Y en ese sentido, ¿no? Él hace una valoración de la cual yo no lo creo capaz. Es decir, hay situaciones que con claridad yo veo que es evidente que hay lavado, pero hay otras situaciones donde no lo veo con tanta claridad. Pero bueno, espero unas coordenadas la clase que viene, que seguro que me va a venir bárbaro. ¿O no? Claro, ¿me entendés? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que es un caso que tengo ahora, realmente me atormenta. A ver. Porque es una persona que fue desde 2015 hasta 2019, fue a una escribanía 6 veces, 6. Y hizo operaciones, pero minúsculas. Si vos me decís que era un tipo que hizo unos movimientos importantes, interesantes, fue una escribanía que trabaja mucho, que hace más de 1000 escrituras por año. ¿Se entiende? A tal punto que el escribano no se acuerda de él y el cliente, el que tenía la causa de narco, tampoco se acuerda del escribano, o sea, las caras no las registran. Hay unas inconsistencias patrimoniales en el expediente de más de 20 millones de pesos. Y todas las operaciones que hizo antes con el escribano no alcanzan 1,5 millones, para que vos veas los porcentajes a los que me refiero. Sí. Y resulta que el escribano está procesado. Explícame vos, ¿dónde está el actuar? Pará. ¿Procesado o sumariado? No, estuvo imputado, declaró, le dijo que a él no le habían parecido operaciones, ninguna de las operaciones. Está claro. No, la pregunta era si la UIF...
No, la UIF no le dijo nada. A ver, parate. Lo trajo el juez a la causa. Exactamente. Ahora, investigando, y ahora le preguntaron a todos los escribanos de la zona, che, estos tipos, todos los procesados, hicieron otras operaciones, y ahora que ya está procesado el infeliz del escribano, ahora todos los otros escribanos van a empezar a informar todas las operaciones que hacía este fulano con cada uno de los escribanos. Pero, mientras tanto, ¿saben lo pésimo que le está pasando? A la incertidumbre propia del proceso. Pero así como lo planteás, no le va a ir mal a tu escribano. No lo sé, porque estoy en Argentina y no tengo ni idea, ¿viste? Eso también es cierto. Es un despropósito todo, porque si yo te muestro los montos es para que te llores de risa una semana y media. Entonces, sinceramente, salvo que el escribano haga un análisis, mira, yo estoy en una ciudad chiquita más o menos, 100.000 habitantes. Y la verdad que acá en Olavarría yo tengo idea desde chiquita que había uno que vendía droga, pero no era este el tipo que era cliente del escribano. ¿Me entendés? Cae otro que no tenés ni idea y que compra unas casas de Morondanga súper, que vos decís, tengo realmente, sin imaginar, le dice el escribano, yo me enteré que este tipo vendía droga cuando vinieron a hacer el allanamiento. Un abuso de autoridad de locos. Me parece, ¿no? Eso es mi opinión, pero probablemente me vaya, a lo largo de este curso, me vaya a ir nutriendo de más información. Pero cuando los montos son irrisorios, la verdad que ahí le pregunté yo al escribano si había hecho el reporte, aún en cero, cuando no tienen nada que informar, y el escribano me dice que no. Falta importante el escribano, ¿eh? Lo registro como una falta. Pero digo, ¿eso es suficiente para que lo procesen? Walter Perdóname, ¿no? Sí. Perdón, quiero hacer un aporte. Si a mí me pasara eso, no sé, soy abogada y economista, o sea, nada que ver con las escribanías, pero si fuera escribano y tengo una multiplicidad de operaciones muy chiquititas, yo creo honestamente que me vería en la obligación de pensar en un reporte de obligación sospechosa. Perdón. Quiero aclarar que fueron en 6 años distintos. No. A ver, el caso está claro y hay como 3 estamentos. Walter aporta en el chat que dice, si los montos son irrisorios, porque Walter Tubaro es pillo, si los montos son irrisorios, más alerta le tendría que haber dado al escribano. Pero me parece que Mariana no está hablando de irrisorios porque compró por 10.000 lo que valía un millón, sino porque eran pequeños montos. Bueno, hay como 2 planos del análisis que es, uno el tema del delito y otro el tema de la prevención. Hay una muralla china que separa una cosa de la otra. No podemos mezclar sujetos obligados con cómplices de la organización criminal. A tu escribano, Mariana, lo veo bien en el sentido del dolo, de la construcción del dolo. Lo veo mal en cuanto al sentido de que lo invocaron en un pitufeo. El SmartFin es estas pequeñas operaciones para ir introduciendo al mercado ilícito bienes de origen ilícito. Digo, hay mucho para trabajar, pero lo podemos seguir en la próxima. Sí, Agustín. Perdón. Una cuestión de agenda, y bueno, también para poder seguir y que si les ha resultado interesante que sigan participando, y yo diría que aquí de Sifuso también me están soplando que si lo podemos continuar en la próxima jornada. ¿Bien? Así que... Bueno. Me callo la boca entonces, ¿listo? No necesariamente. Dejalo con las ganas, es la idea. Mirá qué difícil eso, Agustín. Claro. No dejarlo con la gana. No, la idea es que incentiven y la boca. Claro, que realmente haya parecido interesante y que se sumen a la próxima jornada. ¿Bien? Excelente. Bueno, muchas gracias. Excelente, muy bien los 3, me gusta mucho. Gracias. Bueno, esa es la mejor respuesta para quien le gusta hablar de estos temas, enseñar y demás, así que
y aclaro lo que digo siempre, que el quien transmite algo es para mí la mejor forma de aprender. O sea, cada vez hay que estudiar un poco más, y hace la interacción, como decía Agustín, es lo que hace que se haga más rico este debate y no tan aburrido. Así que bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao, chao.